Hoy estrenamos nueva sección, una sección donde vosotros vais a poder ser los verdaderos protagonistas de este podcast y lo vais a poder hacer de una forma muy sencilla, mandando vuestras historias personales a esta dirección de correo electrónico. Y lo que voy a hacer es muy simple, las voy a contar tal cual me las hagáis llegar. Historias reales que os hayan sucedido a lo largo de vuestras vidas y no le hayáis encontrado ninguna explicación. Historias misteriosas, paranormales. Todo eso que queráis explicar, aquí os vamos a dar voz. Y tenemos que agradecer esta nueva sección a un miembro del canal, que es el que en verdad la ha propuesto, y lo ha hecho mandándonos su propia historia personal, contándonos lo que le aconteció a él y a su amiga hace muy poco, este verano. Así que muchas gracias y nada, vamos a proceder a contar esta historia que el autor ha titulado La botella de cava misteriosa. Quizás un título un tanto extraño, ¿no?, para un relato paranormal, pero al final del vídeo comprenderéis por qué se llama así. Y la historia es la siguiente. Verano del 2024, Sierra de Cardó, Tarragona. Ese día había quedado con una amiga para hacer una ruta de senderismo, como muchas otras veces habíamos hecho antes, aunque en esta ocasión el lugar era nuevo para ella. Como la ruta no presentaba demasiada dificultad y puesto que el día acompañaba con una temperatura agradable, decidió traer a su perra con nosotros. Tengo que decir que ese paraje no era nuevo para mí. Habría estado por la zona una docena de veces antes, aún así mi orientación no es demasiado buena, por lo que no era la primera vez que andaba de más por equivocarme de ruta. Cardó es un entorno natural donde cuesta llegar y donde es fácil perderse. Y esto lo sabían muy bien los monjes que hace siglos se establecieron en ese entorno natural, con el propósito de apartarse del mundo y vivir allí como ermitaños sin ser molestados. A pesar del paso de los siglos, quedan los restos de esas 14 ermitas que levantaron esos frailes y que se encuentran esparcidas por la zona, y donde brota una fuente de agua en cada una de ellas. Curioso. Así que empezamos a andar y pronto nos vimos envueltos de la exuberante vegetación tan característica de esos frondosos bosques. Una hora después nos detuvimos a un lado de la senda para beber un poco de agua y reponernos, y mientras tanto aprovechamos también para hacer algunas fotografías del paisaje. De pronto a su perra se le erizó el pelo de la nuca como a un lobo, dio un pequeño sprint hacia adelante de un par de metros y empezó a ladrar hacia la nada. Mi primera reacción fue estar atento y precavido por si se trataba de algún animal salvaje, ya que la zona está repleta de todo tipo de fauna, pero la verdad es que nosotros no veíamos nada. De pronto volvió para nosotros como huyendo de algo y se escondió bajo nuestros pies. Temblaba hasta el punto que no le salían apenas los ladridos. Aunque nos extrañó, no le dimos mayor importancia, puesto que era un entorno nuevo para ella y cualquier ruido pudo haberle causado esa reacción. Sí, está aquí, todo lógico. Seguimos nuestro camino y completamos la ruta pasando por varias ermitas hasta llegar al punto donde habíamos iniciado el recorrido. Bien. Ahí era donde habíamos dejado el coche, en un sitio amplio donde esos mismos monjes que vivían en ermitas, tiempo después, habían fundado un gran monasterio, el cual ahora se encontraba también en ruinas. Hay que decir que ese mismo monasterio ha tenido varios usos en los últimos siglos, aprovechando que en ese lugar hay innumerables corrientes de aguas subterráneas, se transformó en un balneario, hasta que vino la guerra civil, que se improvisó como hospital de campaña para atender a los múltiples heridos del frente. Una vez pasó la guerra, se volvió a habilitar como balneario hasta mediados del siglo pasado y, finalmente, para aprovechar estas aguas que fluyen de la tierra, se construyó una embotelladora de agua mineral, ahora en desuso y abandonada desde hace un par de décadas por agotamiento de las aguas. Siempre había querido entrar allí para ver los vestigios de lo que un día fue, y ese día tenía la excusa perfecta. Una de las vallas que protegía todo el perímetro del enorme recinto estaba medio abierta, y a mi amiga, que se apunta a un bombardeo, le pareció bien la idea de entrar a curiosear un poco. Bueno. Solo hice poner un pie en el interior que la perra salió huyendo mientras ladraba.
A su dueña le pareció extraño, nunca antes se había comportado de esa forma en ningún sitio. Fue en su búsqueda y al cabo de unos minutos consiguió cogerla y entramos los tres. Supongo que la perra atada, ¿no? El ambiente era extraño, varios edificios inmensos de miles de metros cuadrados se encontraban entre nosotros, con una altura considerable y cubiertos de una vegetación exuberante de tantos años de abandono. Sin duda una zona peligrosa, porque en cualquier momento podía venirse abajo cualquiera de esas ruinas, sobre todo cuando accedimos en el interior de un gran edificio donde solo quedaba parte de la cubierta. Claro, si está vallado es por algo. O sea, esto seguramente, no sé si será del Estado, tendrá un propietario o lo que sea, pero si lo han vallado es para que nadie se haga daño, o sea que no hagáis estas cosas. No las hagáis porque son peligrosas y pasan cosas. Era fácil acceder puesto que no había ninguna puerta, se las habían llevado hacía años. De hecho, no había prácticamente nada, solo piedras, cascotes y mucha vegetación. Las escaleras no eran seguras. Todo estaba lleno de grietas, aún así accedimos a la parte superior de uno de los edificios. Cada paso que dábamos lo sentíamos crujir bajo nuestros pies, pero paradójicamente la sensación que teníamos en ese momento era de seguridad. Pues vaya, una seguridad extraña, vale, que chocaba con el ambiente enrarecido que se respiraba, donde el silencio extremo causaba cierta inquietud, un silencio como posiblemente había habido durante todos los siglos pasados que fue habitado por los monjes que vivían en ese mismo lugar. Tomamos docenas de fotografías, quería guardar ese recuerdo porque no tenía intención de volver a entrar en ese lugar tan peligroso. Luego decidimos ir a ver otro edificio y cuando salimos de este primero, mientras bajábamos por unas escaleras de piedra exteriores que parecían no tener fin, ambos nos detuvimos de repente y nos quedamos mirándonos con gran desconcierto. ¡Bum! ¡Bum! Unos estrepitosos golpes se empezaron a escuchar y venían del edificio del cual acabábamos de salir, uno tras otro, como de puertas que se cerraban por el viento con extraña violencia. Nuestros corazones se aceleraron al mismo ritmo que esos portazos se escuchaban cada vez con más fuerza. Lo curioso de todo esto es que ni hacía viento ni habían puertas que pudieran cerrarse. ¿Cómo? Así que aligeramos el paso con esa sensación de que algo nos estaba invitando a salir de allí. Hombre, pues sí. Aún así, nos acercamos a la entrada de otro edificio, más alejado de este primero, y en el momento en el que iba a entrar, mi amiga me detuvo. «Mira, en el suelo», me dijo, «las baldosas». No me había percatado, pero cada una de esas baldosas tenía un dibujo muy extraño. Era un pentagrama. Nadie lo había pintado, eran así de fábrica. ¿Símbolos satánicos en un edificio religioso? Y en la pared, justo enfrente de la entrada, también había dibujado con carbón de una rama quemada que seguía en el suelo una calavera. La verdad es que hacía siglos que esos edificios habían dejado de ser religiosos y, como ya he mencionado, durante muchos años tuvieron otras utilidades, algunas de ellas quizás menos conocidas, pero con signos evidentes de que allí se habían practicado rituales inquietantes. Madre mía. No entré, hiciste bien, y empezamos a alejarnos con bastante mal cuerpo de ese lugar. Apenas habíamos recorrido unos metros, dejando el edificio en nuestras espaldas, cuando la perra empezó a ladrar de nuevo. Seguidamente volvieron a escucharse los portazos, esta vez más cerca y más fuertes porque venían de ese mismo edificio donde tampoco habían puertas ni hacía una brizna de viento. Un escalofrío me recorrió la espalda y la cara de mi amiga estaba completamente pálida. Supongo que la mía también. Hombre. Nos alejamos a prisa hacia una nave mucho más reciente, la que correspondía al último edificio construido, una nave más o menos moderna de la que formaba parte de la embotelladora de agua. Todo se encontraba abierto, unas naves inmensas, vacías y con estancias bien definidas. No había nadie, puedo dar fe de ello, solo estábamos nosotros, pero sin embargo nos sentíamos observados.
Aquí el tejado estaba intacto, por lo que el interior se encontraba un poco en penumbra, pero aún así se veía bastante bien dentro de lo que cabe. Recorrimos todas las naves y aunque sentimos respeto por todo lo que estaba pasando, la sensación que teníamos ambos ahora era de querer quedarnos allí. ¿Cómo? Sí, algo nos atraía, nos invitaba a quedarnos, a la vez que nos asustaba. Es difícil de explicar esa sensación si no la vives, pero eso era lo que sentimos en ese momento. Qué curioso. Llegamos a un antiguo comedor, todo roto, tirado por el suelo, destrozado, lleno de cristales que crujían al pisarlo, sillas destrozadas, una nevera abierta en el suelo, aún con cosas dentro que se quedaron en el momento de cerrar la embotelladora. También entramos en una especie de despacho lleno de papeles, parecía que se habían ido de allí de un día para otro sin recoger nada. Era francamente extraño. Pues sí. Luego accedimos a los vestuarios y algunas prendas de ropa y zapatos de los antiguos trabajadores seguían en las taquillas que se encontraban entreabiertas. El ambiente era cada vez más perturbador. ¿Qué habría sucedido allí? Parecía que lo habían abandonado de forma repentina para no regresar jamás, como si estuvieran huyendo de alguien o de algo. Pero lo más raro de todo fue subir unas escaleras de madera que crujían a cada paso y que llevaban al laboratorio de la planta. Dentro todo permanecía intacto, era desconcertante y perturbador. Todo lleno de productos químicos, frascos, anotaciones, máquinas. No tenía ningún sentido. Eso hacía décadas que se había abandonado, pero todo permanecía como el primer día, como si allí no hubiera pasado tiempo. No sé el tiempo que estuvimos allí, pero ninguno de los dos queríamos irnos. Teníamos miedo, pero algo nos invitaba a quedarnos en ese sitio. No era como en el primer edificio, que la sensación era la contraria, era como si una fuerza invisible nos echara. Por fin decidimos salir y bajar las escaleras del laboratorio que llevaban a la planta de la nave. No llegamos a bajar el último escalón cuando nos miramos el uno al otro desconcertados. No podíamos creerlo. Justo delante del primer peldaño, por donde hacía unos minutos habíamos pasado, había algo que no debería estar allí. Pero no podía ser. Allí estábamos solos y lo hubiéramos visto al pasar. De hecho, tendríamos que haberlo esquivado o pasar por encima para subir las escaleras que conducían al laboratorio. Ese objeto era una vieja botella de cava, completamente reluciente por el exterior, sin ni una mota de polvo que indicara que había estado allí desde hacía tiempo, aunque se veía que tenía años por la etiqueta, y su contenido se observaba a través del cristal blanco opaco que era oscuro como de color miel, como oxidado por el paso de los años. No entendíamos nada y solo podíamos pensar una cosa, que no estábamos solos. Es lo más lógico que pienses, ¿no? En ese momento. ¿Alguien nos estaba intentando asustar? Pues podía ser. Revisamos la nave de nuevo y nada, estábamos completamente solos. Pero ¿cómo había podido llegar esa botella de una marca muy conocida de cava en ese punto, sin haberla visto minutos antes de pasar por allí? No era racional, no encontrábamos explicación, así que mi amiga decidió levantar la botella para hacer una comprobación que me pareció muy lógica. El razonamiento era que si la botella ya estaba allí desde hacía mucho tiempo y por alguna razón improbable no lo hubiéramos visto al subir las escaleras, debajo no habría polvo, como sí había en todo el suelo de la nave. Sí, muy inteligente por parte de tu amiga. La levantó y en efecto, había el mismo polvo que en todos los sitios de la nave. No había duda. Había sido puesto recientemente, hacía tan solo unos minutos, por alguien o por algo. Al dejarla de nuevo me dijo que estaba pegajosa, por lo que yo no la toqué. Ella me propuso abrirla, pero me negué y le dije que no lo hiciera. La verdad es que era todo una invitación a abrirla, a quedarnos allí, pero algo me decía que ni debíamos estar allí ni debíamos abrirla. Pues sí.
Y allí la dejamos y nos fuimos apresuradamente. Habíamos estado horas por ese lugar, pero a nosotros nos había parecido minutos. ¿Cómo? Pese a ser verano, estaba oscureciendo, era muy tarde. Así que nos dirigimos a la salida más cercana que pudimos hallar desde el punto en el que nos encontrábamos. Y era justo donde teníamos el coche aparcado. Bueno, pues aún tuvisteis suerte. Llegamos a la verja y la saltamos como pudimos, pasándonos la perra de un lado a otro porque por allí, donde habíamos entrado, quedaba muy lejos de donde nos encontrábamos ahora. Y ninguno de los dos deseábamos volver a pasar por esos edificios, y menos aún ahora que anochecía. Comprendo. Subimos al coche y nos fuimos de allí rápidamente, quedándonos claro que no deberíamos volver a ese lugar nunca más. Pero aquí no termina la historia, porque nuestro atrevimiento a acceder a ese lugar al cual no habíamos sido invitados tuvo consecuencias. Consecuencias realmente aterradoras que mi amiga sufriría días después, quizás por haber tocado esa botella misteriosa. Y aquí termina el relato de hoy. Si os ha gustado, queréis conocer el final, ponedlo en comentarios y haré el próximo vídeo contando el final de esta historia. Y para los que tengáis historias propias que queréis que explique aquí como he hecho con esta, pues lo podéis enviar al correo electrónico del programa, del podcast, de forma anónima y las contaré el próximo día. Así que nada, muchas gracias y nos vemos en el próximo podcast.